usted. Es un placer estar con ustedes. Desde aquí, desde el sur, dirigiéndome a queridos hermanos latinoamericanos. Dentro de poco voy a estar por vuestra tierra. Y estos encuentros lo que terminan haciendo es uniéndonos muy especialmente, compartir diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Yo soy constitucionalista, administrativista y especialista en Legal Tech y Derecho Digital. Es un hecho claro que en estos tiempos debemos reciclarnos, los abogados tradicionales, hacia la nueva tecnología. Ustedes saben que existen jueces robots en China, Estonia, etcétera, la inteligencia artificial, etcétera. Pero hay temas organizacionales del Estado que son fundamentales, como el propuesto para la charla de hoy. Entonces, en primer lugar, reitero mi agradecimiento a los convocantes, a Brillo, que fue quien ha tenido contacto directo continuamente y que fue quien me invitó, a Levens Capacitaciones, y al público presente, más especialmente todavía, que nos dedica algo tan preciado como es el tiempo en estos momentos, que cada vez es más escaso. ¿Qué tema interesante el propuesto para el día de hoy? Qué tema interesante que además tiene que ver con elementos que van desde la fundación de nuestros estados y que están continuamente discutiéndose, no solamente en América, sino también, por ejemplo, en Europa, muy claramente, y que tienen que ver con el centralismo, la descentralización, ese es el tema que hoy vamos a hablar, que nos conduce además, creo yo, muy especialmente, a la organización administrativa en estados unitarios y estados federales. El tema de la organización administrativa, que parte de la Constitución, no es un tema que se trate habitualmente en las aulas, por lo menos en las aulas de grado. Se observan los sistemas orgánicos, recuerden, conjunto de órganos, centralismo, centralizado, descentralizado, inclusive acentralizado. Antes se estudia órganos, qué es un órgano, qué elementos lo componen, etc. Y prácticamente se sigue de largo. Se observa también la delegación de atribuciones, la imputación de tareas, es decir, las órdenes que puedo dar a alguien, la desconcentración, etc. Pero no se tratan estos temas en forma de posgrado, que es lo que vamos a intentar hablar hoy. Yo he dado cursos de posgrado en organización administrativa. Yo soy profesor de grado, de posgrado, soy doctor en Derecho, ex asesor de la Presidencia de la República y asesor parlamentario. Tengo más de 40 libros escritos y he dado cursos de esta naturaleza y por eso la convocatoria. La organización del Estado está determinada especialmente por determinados elementos que tienen que ver con la cultura,
que tienen que ver con las regiones, cómo está organizado, cómo es el territorio del Estado, las diferentes, inclusive, etnias o razas, la historia de la evolución del Estado, etc. Recuerden, por ejemplo, lo que sucede en España respecto a Cataluña, respecto a la zona vasca. Hace poco hubo un referéndum, hace unos años en realidad, en Cataluña, que se quería independizar de España. Observen también, por ejemplo, la organización de Italia. Italia se organiza en regiones, es un tema importante en regiones, que justamente tienen en cuenta las particularidades del Estado italiano. Así, por ejemplo, un país hermano, como es el chileno, se organiza en un Estado esencialmente centralizado, unitario y fuertemente centralizado. ¿Por qué? Porque Chile es una faja, válgame la expresión, es un territorio angosto y largo, si se me permite. Es una descripción muy clara, con una capital en Santiago, un gobierno central en Santiago, y necesita tener una fuerte centralización, teniendo en cuenta, por ejemplo, episodios históricos como la guerra con Perú en el norte, etc. Vean la determinación del sistema centralizado y unitario en Chile por motivos territoriales. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos es un sistema totalmente descentralizado, es un Estado federal. Me interesa este tema, me estoy acordando en este momento, y me lo estoy anotando. Es un Estado federal, y nosotros siempre tenemos la idea de que los Estados federales se constituyen, entre otros elementos, por una proximidad territorial, y ello no es así. Estados Unidos tiene como territorio, como estados integrantes, a Alaska, que no tiene continuidad territorial, está Canadá en medio, y tiene a Hawái, que está muy lejos. En virtud de las diferentes características, Estados Unidos nace y se desarrolla en las 13 colonias y luego incorpora a los demás estados con características descentralizadas. Federal. Esas son las dos principales formas de organización, que además están tenidos por los elementos que acabo de decir. También el tema de las razas. En su momento, por ejemplo, Checoslovaquia, que ahora está desintegrada, Yugoslavia, que también está desintegrada, con diversas culturas, razas, idiomas, checos y eslovacos, serbios y croatas, montenegrinos, etc. Y evidentemente ello estaba determinado, reitero, por elementos territoriales, regionales, idiomáticos, etc. Y políticos, como el caso chileno, claramente. Pues bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estos sistemas? Yo voy a tratar de ser breve, máxime teniendo en cuenta que no quiero robarles tiempo, porque por motivos
tecnológicos me tuve que conectar tarde, y voy a ir derechamente al centro. Como decía en su momento el ministro de Relaciones Exteriores, uno de los ministros de Relaciones Exteriores más conocidos de todos los tiempos, que era Talleyrand, que fue ministro de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, de los Luises, en fin, etcétera, que aún siendo breve, no debe perderse el centro. Yo voy a ir al centro. Ventajas y desventajas señala esta charla que voy a tener con ustedes. Los pueblos deben ser respetados en sus particularidades. Por tal motivo, comenzando con una desventaja, la centralización lo es. Es desventajosa en ese sentido. Mi país es un estado unitario, con un gobierno central en Montevideo, macrocefálico, prácticamente la mitad de la población está en Montevideo, pero cuenta con una fuerte descentralización. Es centralizado, pero con una fuerte descentralización. Ustedes recuerden que la centralización significa que en un sistema orgánico existe un centro, por eso es centralizado. Ese centro es el jerarca, que relaciona con los demás órganos y personas en una relación de subordinación. En Uruguay existe descentralización administrativa, descentralización del ejercicio de la función administrativa, es decir, llevar a la práctica los cometidos estatales, así, por ejemplo, el agua potable, la energía eléctrica, etc., se encuentra descentralizada por servicio, se llama. O sea, por el servicio, por prestar agua potable. Y a la vez, en mi país, existe una descentralización en materia territorial para, de alguna manera, permitir un desarrollo acorde a las características de lo que nosotros llamamos el pago chico o el lugar específico. En ese caso, ya no es una descentralización en materia de llevar adelante los cometidos, una descentralización técnica, sino una descentralización territorial. En estos casos, también se ha descentralizado la función legislativa en Uruguay. ¿Qué es lo que importa aquí cuando estamos hablando de centralización, descentralización, estados unitarios, estados federales? Que es una cosa fundamental que debemos tener presente. ¿Cuál es el principio de atribución de competencia? ¿Cómo se atribuye la competencia al centro y cómo se distribuye en la periferia? Así, en los gobiernos federales, en Uruguay, que es un estado unitario también, en Italia, que es un estado regionalizado, ya no son departamentos, sino que son regiones, existe un principio de atribución de competencia. Esto es muy importante. ¿Cómo se atribuye la competencia? Especialmente, ¿cómo se atribuye la competencia en el supuesto de
vacíos de atribución de competencia, o cómo se distribuye la competencia cuando existen dudas. Yo hago pausas para destacar los términos. Además, desde ya se han dado cuenta que a mí no me gusta utilizar PowerPoint, es mi opinión, porque me permite hablar libremente sobre un tema que creo conocer en profundidad y me permite saltar de un lugar a otro sin tener que seguir la línea del PowerPoint. Por eso no uso PowerPoint. ¿Cómo se atribuyen las competencias? ¿Cuál es el principio de atribución de competencias? Este es otro tema muy importante en lo que tiene que ver con las ventajas y desventajas de uno y de otro sistema. Por ejemplo, en mi país, las competencias descentralizadas legislativas por territorio, los gobiernos departamentales, que son gobiernos departamentales. No es el gobierno nacional, es un gobierno en un trozo de territorio. Se atribuyen mediante el principio de que es de excepción. O sea, las competencias de los gobiernos departamentales es de excepción. Recordarán de facultad que el principio general, cuando nosotros hablamos de un principio general, es fundamental y que existen en todos los institutos. Existen principios generales del matrimonio, del derecho de familia, del matrimonio, de la adopción, de la protección de los niños y el derecho administrativo constitucional, etc. Existen también estos principios generales que determinan la siguiente regla fundamental. Todo principio general es de interpretación estricta. Toda excepción a un principio general, toda excepción a un principio general es de interpretación estricta y no admite extensiones analógicas. Si el principio es la publicidad, para que un acto de gobierno no sea público, debe existir una norma expresa que no puede extenderse en forma analógica. Esto es cuando hablamos de principio. Y aquí la atribución de competencia entre los estados centrales o entre el gobierno central, si se trata de un estado unitario, es fundamental cómo está distribuido. ¿Cuál es el principio general? Así entonces, por ejemplo, en Argentina, que es un estado federal, la atribución de competencia se realiza especialmente de manera excepcional también. Para sí ahora ir más detalladamente en el tema. La adopción de centralización administrativa, legislativa y jurisdiccional, tanto en un Estado unitario como en un Estado federal, es un tema de historia de los pueblos, teniendo presente que en estos días, ayer fue un día en donde nos enteramos, en 1492, en un día como el de ayer, nos enteramos que las personas que vivían en América eran indios. Y nos enteramos que vinieron determinadas personas a decir que éramos indios. Bien, por eso la nacionalidad es muy importante.
El Estado central, la centralización, tiene entonces como ventaja fundamental el hecho de que la atribución de competencia, al estar atribuida directamente al Estado central, hace claramente responsable a este respecto a los problemas que se están viviendo. Hace poco tuve el gusto de estar con un expositor ecuatoriano que nos hablaba de estos temas, nos hablaba de las 5 funciones de la nueva Constitución de Ecuador, de la vigente, que es relativamente reciente, que es toda una novedad, es un adelanto. Ustedes tienen, si no recuerdo mal, una función de participación y de contralor, de transparencia. Hace que exista un responsable político respecto de las decisiones que se toman. Esa es una ventaja clara del centralismo. En Uruguay y en los diversos países generalmente, salvo algunas excepciones, el responsable de la política económica es el Estado central, poder ejecutivo. Si la economía de mi país no va bien, el responsable es el poder ejecutivo. Para ello existen determinadas herramientas. Por ejemplo, en estos momentos se está discutiendo la rendición de cuentas, o sea, la parte presupuestal. Y solamente el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa en la materia. Solamente el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa en la materia. Y el Poder Legislativo no puede aumentar los gastos. Esto es muy importante porque se evita la demagogia que podría existir en el Parlamento de aumentar gastos. La Constitución es muy clara en ese sentido. Eso es una ventaja notoria del centralismo. Otra ventaja del centralismo en determinadas áreas, en el ejercicio de determinadas competencias, es fundamental. En mi país, el régimen de policía, de seguridad pública, ustedes saben que existen diferentes conceptos de seguridad. Seguridad pública, la seguridad alimentaria, o sea, el régimen de bromatología, etc. Solamente la seguridad pública en mi país pertenece centralizadamente al Poder Ejecutivo. Esto yo creo que es una ventaja y a la vez constituye una forma de que el Poder Ejecutivo tenga en su poder el ejercicio de una función tan importante como es el de policía. En Uruguay, el ministerio más importante es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Policía, y ello pertenece al Poder Ejecutivo. Estas dos ventajas del centralismo pueden tomarse como desventajas en el federalismo. Aquí estamos hablando de los blancos y de los negros. Estamos hablando de qué es bueno y de qué es malo. Y a su vez dependerá de cada persona y de cada realidad de cada pueblo. Ecuador tiene diferentes lugares. Tiene cordillera, tiene llano, etc. Los países en general tienen diferentes situaciones. Y entonces dependerá de quien lo estime.
Por eso yo les decía blancos y negros. Acá en este momento, en mi país, estamos de noche, es noche ya, y hay una temperatura aproximada de unos 12 grados. ¿Para ustedes es fría esa temperatura? Para mí es fría. Entonces, es allí cuando yo digo de que dependerá de cada uno si es positivo o negativo. A su vez, el federalismo, el prócer de Uruguay era esencialmente federalista, en un régimen que tendía a ser una provincia argentina. A nosotros no nos distingue, en mi familia yo soy de origen argentino, estamos a 1 hora de Argentina en Alíscafo, en un barco que cruza el río. Era federalista. El federalismo tiene como ventaja precisamente el respetar la idiosincrasia de cada uno de los pueblos, sus diferencias culturales, y lo ven claramente. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde existen estados que permiten la pena de muerte y otros que no. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la pena de muerte. No sé, aquí está sonando el teléfono. No sé qué es esto, perdonen, discúlpenme. No entiendo qué era. Ustedes observen las diferencias. Vamos a silenciar esto, no sé. Estaba silenciado. Ahí está. Observen las diferencias que pueden existir. Es correcto que, por ejemplo, en determinados estados como Texas se aplique la pena de muerte y no se aplique en Florida. ¿Es una ventaja o es una desventaja? Asimismo, el hecho de que existan determinados elementos que hagan particulares determinadas decisiones, por ejemplo en materia económica, es muy importante. Ustedes saben que en el estado de Wyoming, de Estados Unidos, se está permitiendo y se va hacia una adopción cada vez mayor de los criptoactivos. Aquí ya estoy saliendo un poco del tema y ingreso en otro. Sigo en el tema, pero ingreso en otro tema que a mí me interesa muchísimo, que es el tema de las criptomonedas, los criptoactivos, las criptomonedas, como el Bitcoin o Ethereum. Ustedes observen que ya en materia económica pueden haber, más allá de la Reserva Federal, pueden haber grandes movimientos en lo que tiene que ver con decisiones de este estilo. Movimientos, además. Una cosa es que un Estado de la Unión en Estados Unidos acepte las criptomonedas y otro Estado no. El alcalde de Nueva York propicia la adopción de las criptomonedas. ¿Ustedes saben lo que es criptomonedas? Entiendo que sí, máxime que es un tema bastante conocido ya. Son los activos digitales que se generan en la blockchain, en la cadena de bloques. Si alguno de ustedes, que yo me imagino que son jóvenes, no está familiarizado con el tema de la tecnología,
les aconsejo prontamente que estudien este tema del legal tech, del derecho digital, etc. Porque el mundo está cambiando y está cambiando rápidamente. Desconozco la realidad ecuatoriana en lo que tiene que ver con la formación de grado y de posgrado, lo desconozco profundamente. Pero aún aquí en nuestro país, que es un país de avanzada en América, en lo que tiene que ver con la formación, no se está formando en este tipo de temas. Les voy a contar una anécdota y vuelvo rápidamente a Wyoming. Yo cuando comencé todo este tipo de cosas que tienen que ver con la computación, yo tengo más de 40 libros escritos. Empecé a escribir en el sistema DOS, que para ustedes debe ser como hablar de los dinosaurios. Yo era un joven profesional en ese momento. Y escribía en el sistema operativo WordPerfect. Se grababa con F12, etc. Hasta que por allí Don Bill Gates impuso Word. Especialmente a partir del 95, de 1995. Impuso Word. Yo en ese momento, cuando se impuso Word, les reitero, era un joven abogado, me resistía al cambio. Y era joven, y me resistía al cambio. Me sentía muy cómodo trabajando en WordPerfect. Pues bien, tuve que aprender a usar ventanas en Windows. Tuve que aprender Word. Y para ello debí haber aprendido WordPerfect. Desaprendido y volver a aprender un procesador de texto distinto. Aprender, desaprender y reaprender. Eso es lo que le espera a ustedes y a nosotros un poco más veteranos. Por eso es muy importante que tengan en cuenta la formación tecnológica y la creación de nuevos trabajos en lo que tiene que ver no ya con la abogacía tradicional, sino con la abogacía tecnológica. Termino. En Inglaterra están pensando en poner un chip a los abogados. Miren lo que les estoy diciendo. Poner un chip a los abogados para que compitan con los robots. Salgo de Legal Tech. Vuelvo a Wyoming. Espero haber plantado una pequeña semilla de curiosidad si no conocían el tema. Jueces robot, fiscales robot, programas informáticos que sugieren a los administradores y a los jueces tomar determinadas decisiones. En fin, la cosa es que en estos estados federales, donde la descentralización es mayor, pueden existir situaciones como les acabo de decir. ¿Quién va a ser el responsable si estos estados aceptan criptomonedas y fracasan? Por tanto, la organización administrativa es un tema muy importante que nosotros, los que nos dedicamos al derecho público, los que nos gusta la política, debemos tener muy presente. A ello debemos agregar los continuos cambios que se está atravesando. Conocer nuestras sociedades,
observar especialmente si es más conveniente o menos conveniente determinadas descentralizaciones o centralizaciones. Aquí hay una lucha continua para descentralizar al pueblo chico, a los lugares lejanos de la capital, y tener presente que en todo caso siempre deben, cuando aconsejen una reforma, cuando estudien, siempre debe haber un responsable de las decisiones, que las decisiones no se diluyan y que además, especialmente, y esto es muy especial y muy constitucionalista, exista un justo equilibrio de los poderes. Un Estado de Derecho es un Estado donde los poderes están en equilibrio. No puede haber preponderancia del Poder Ejecutivo. Estaríamos en una dictadura del Poder Ejecutivo. Tampoco podría haber preponderancia de un Poder Legislativo, ni de un Poder Judicial. Tampoco de un Tribunal de Cuentas que controla las cuentas del Estado. No sé si en Ecuador existe un Tribunal de Cuentas. Acá en Uruguay existe un Tribunal de Cuentas que controla las cuentas del Estado. Y no le podemos dar más poder que otros poderes porque nos encontraríamos en una dictadura. Les agradezco el tiempo. He tratado de hacerlo lo más concreto posible. He tratado de pensar y hacerlos pensar sobre temas relevantes. Tengo muy buenos amigos en Ecuador y en América en general. Hacerlos pensar y hacerlos y que esos pensamientos libres se trasladen y se multipliquen en nuestras comunidades, que en algunas ocasiones no están del todo bien informadas. Quedo a vuestra disposición y les envío desde ya muchas gracias y un fuerte y fraternal saludo desde aquí, desde el sur, que para mí está frío. Perfecto, muchísimas gracias, abogado Rubén. Para nosotros es todo un honor haber compartido esta noche con usted. Para finalizar, quisiéramos que por favor nos ayude con dos cosas. La una es con un mensaje que usted quiera compartirnos a todas las personas que nos encontramos capacitándonos. Y la otra es si nos puede compartir, por favor, de su experiencia de vida profesional. ¿Qué considera usted que ha sido el mayor reto u obstáculo que presentan los profesionales? Bueno, vamos a empezar por el mayor obstáculo de los profesionales. Todo depende de la ley de hierro del abogado o de las profesiones. Depende también, a veces, de las relaciones y de la cuna. Todos somos iguales, pero no todos nacemos en los mismos lugares y no todos tenemos los mismos accesos. Hay algunas personas que el padre, por ejemplo, es abogado, tiene el camino abierto, estudia arquitectura, el padre es arquitecto, tiene el camino abierto. Pero si no es así, uno de los principales desafíos al comienzo de la carrera es la ley de hierro del abogado. Si no tengo estudio, no tengo clientes. Y si no tengo clientes, no tengo estudio. Ese es uno de los principales desafíos cuando ustedes egresan de la facultad. Asimismo, por lo menos en Uruguay, uno de los principales desafíos es el hecho de que más allá de que existen teorías prácticas, nosotros le llamamos forense,
son materias en las cuales usted con un profesor desarrolla juicios. Vienen personas con escaso nivel económico. Allí se las acepta si tienen escaso nivel económico. Y usted le desarrolla el juicio, lo divorcia, le hace un desalojo, etc. O lo defiende en un desalojo, etc. Pensión alimenticia, etc. Más allá de esa práctica, uno de los desafíos mayores de los abogados recién recibidos es la práctica. La facultad, por lo menos en nuestro caso, enseña mucha teoría. No sé ustedes, pero todas las materias empiezan con concepto de derecho constitucional, concepto de derecho internacional privado, fuente del derecho constitucional, fuente del derecho penal, y la práctica, poca práctica. En muchos casos los profesores no son prácticos. Yo, por ejemplo, soy un profesor de Derecho Público, que fui gerente en una empresa pública, una empresa estatal. Trabajé en la presidencia, en el Parlamento, en fin, etc. Tengo una amplia experiencia. ¿Puedo estar equivocado o no? Siempre trabajé de este lado de la baranda, o sea, del lado del Estado. Eso puede ser negativo, ya a mis años, yo ya lo he superado, veo las dos barandas, veo la de afuera también. Y entonces los profesores muchas veces no tienen práctica o tienen poca práctica y se detienen en discusiones bizantinas que no nos agregan nada. Nos sucede a nivel de profesor. Discusiones de medianoche, diría yo. Diferencia entre abuso, exceso y desviación de poder en derecho público, por ejemplo. ¿Qué es el interés general o el interés público? ¿Qué es el interés público? ¿Qué es el interés general? Libros. No adelanta mucho. No aporta mucho. Esa expresión no adelanta mucho es muy rioplatense. No aporta mucho. Esos desafíos son fundamentales. El otro desafío, y ya finalizo con 3 desafíos, creo que es suficiente, es lo que le decía hoy. Ustedes han elegido ser profesionales. Eso les trae una serie de deberes. Uno de los deberes es tratar de devolver a la sociedad lo que la sociedad les dio. Son referentes en algunos temas. Elegantemente deben, desde mi punto de vista, es lo que yo trato de hacer. En este caso lo estoy haciendo con ustedes, que me encanta, porque además estamos en distintos países. Devolver lo que la sociedad nos dio y darles experiencia a los más jóvenes. Lo que les decía hoy. Trasladar a la población y estudiar continuamente. Tienen que estudiar, aprender, desaprender, volver a aprender. Hoy tienen que, si no tienen materias tecnológicas, desde el punto de vista jurídico, no estoy hablando, ustedes no tienen por qué saber programar, yo no sé programar. Y no me interesa. Pero sé machine learning, sé e-learning, sé inteligencia artificial, sé lo que es un prejuicio en un algoritmo. Ustedes saben que estamos con algoritmos, hablan del algoritmo de Facebook, mucha gente no tiene idea de lo que es el algoritmo de Facebook. Lo que es la ciberseguridad, en fin, etcétera, debemos estar continuamente estudiando. Eso es un desafío fundamental para ustedes que son jóvenes y durante toda la vida. Yo insisto, nací como un abogado tradicional,
recién comenzaban a aparecer las fotocopiadoras aquí en mi país. Y tuve que reaprender una serie de cosas. La otra pregunta, ¿cuál era, mi estimada? Sí, la una era que nos ayude con un último mensaje que nos quiera compartir a todas las personas que nos encontramos, y la otra era que nos comparta de su experiencia de vida, que es lo más difícil que considera usted que ha sido un reto profesional. Las experiencias de vida fue lo que les dije recién. En encontrarme recién recibido, ir a un juzgado y no saber cómo moverme prácticamente. Tener que estar continuamente estudiando. El aprender en los hechos cómo atender a un cliente. Hoy día ustedes tienen que tener chatbots para atender a un cliente. No son programas caros, o inclusive hay programas baratos que pueden bajar gratuitamente. Cómo atender a un cliente, etc. Mi reflexión es muy clara. La dije al comienzo. La vuelvo a reiterar. Yo les agradezco profundamente la oportunidad de poder charlar con ustedes. Les agradezco mucho el tiempo. Ustedes me dedican tiempo al estudio. Agradezco profundamente la invitación. Les voy a dejar mi correo. Es rflores@montevideo.com.uy. Yo tengo una revista. Si quieren escribir, pueden enviarme algún artículo para publicar. Es una revista que circula en toda América, España. Acá no, en esta computadora no sé manejar, aunque parezca mentira, no sé manejar el arroba. Es rflores@Montevideo, estoy escribiendo, pero no pongo el arroba, .com.uy. Si necesitan algo de aquí, sin Montevideo. Si necesitan algo de aquí, simplemente escriban y díganme de dónde provienen. No puse el arroba allí, está el espacio abierto. Me escriben, etc. Creo que la Unión Americana es fundamental. Creo que es muy importante el hecho de estar juntos. Ustedes tienen vuestra propia organización por allí, por el Pacífico. Nosotros tenemos el Mercosur. Pero debemos estar unidos y realizar este tipo de eventos y estar unidos a nivel político, inclusive, digo, más políticamente. Y les digo esto y finalizo. ¿Ustedes se acuerdan cuando WhatsApp dio aquel ultimátum respecto a compartir datos, teniendo en cuenta que WhatsApp pertenece a Zuckerberg, o sea, a Facebook Meta, a Facebook Meta y a Instagram? ¿Sabe quién se les paró de frente? La Unión Europea. Por su potencia. Miren lo que les estoy diciendo. ¿Ustedes saben por qué apareció todo el sistema que nos anuncia la posibilidad de rechazar cookies? Por la Unión Europea. Dicho sea de paso, siempre borren las búsquedas. Acá no estamos en la CIA ni en el FBI, pero no tienen por qué saber qué estamos haciendo. Las cookies hacen eso. Borren siempre las búsquedas. Entonces, la unión nos hace fuertes, nos va a hacer fuertes. Y este tipo de eventos, en donde la juventud y las personas un poco más maduras buscan
el intercambio siempre es muy bien recibido. Por tal motivo, quedo a vuestra entera disposición para lo que necesiten, para otros eventos que quieran realizar, por ejemplo, sobre Legal Tech. Es un tema que hay que estudiar, inteligencia artificial, uso de logaritmos, etc. Les envío entonces un cálido saludo desde Montevideo, Uruguay, y quedo a vuestra disposición. Gracias, Levens Capacitaciones. Perfecto, muchísimas gracias, abogado. De hecho, para nosotros es todo un honor haber contado con su presencia la noche de hoy. Ténganlo por seguro que nos pondremos en contacto. Las personas que pueden visualizar en el chat, ya tenemos cómo es el correo completo, ya está aumentado el arroba, y las personas que están... Ajá. Y las personas que se encuentran en las otras plataformas, también ya les vamos a compartir el correo al cual pueden ponerse en contacto. Muchísimas gracias, abogado. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. De verdad, es un honor haber contado con usted. Mucha admiración desde acá, desde Ecuador. Saludos, y desde varias partes, y México y Colombia, que también nos están viendo. Muchísimas gracias, abogado. Hasta una próxima ocasión. Saludos. Un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando. Hasta pronto. Hasta una próxima. Gracias.